Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Condecoran a mujeres cubanas con el título de Heroína del Trabajo de la República de Cuba. Presidente de Cuba visita termoeléctrica de Mayabeque. Primera ruta marítima del ALBA TCP que surca el Mar Caribe. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El título de Heroína del Trabajo de la República de Cuba, otorgado por el Consejo de Estado a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas y otros altos reconocimientos, fueron entregados en ceremonia solemne en la capital. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a los miembros del Buró Político, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y la secretaria general de la FMC, Teresa Marelle Boué, encabezaron el acto de entrega. Como parte de las actividades por el aniversario 65 de la FMC, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió el acto de entrega del título honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba y la imposición de otros altos reconocimientos. A propuesta de la organización femenina, en esta oportunidad fue otorgada la máxima condecoración del país a la doctora en Ciencias Psicológicas Mayda Benigna Álvarez Suárez, experta en investigaciones sobre los temas de la mujer, destacándose, entre otros resultados, por su aporte a la elaboración de importantes políticas públicas. De igual manera, el secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas otorgó la Orden Mariana Grajales a 5 mujeres ejemplares que alcanzan logros en sus respectivos sectores, contribuyendo al progreso del país. También recibieron la Orden Ana Betancourt 19 federadas como reconocimiento a sus méritos y trayectoria revolucionaria, mientras otras 15 eran condecoradas con la distinción 23 de agosto y el sello conmemorativo aniversario 65 de la FMC. En el acto oficial, 5 féminas dirigentes recibieron el reconocimiento público en representación de un centenar de mujeres que en todo el país asumen la dirección de la organización en diferentes niveles y sobresalen por servir con su ejemplo y destacarse en el cumplimiento de las tareas cotidianas de la organización. Yo recibo este título verdaderamente con mucha humildad, porque considero que hay muchas mujeres en Cuba que realmente son muy dedicadas al trabajo, son heroínas también del trabajo. Esta orden es lo máximo para mí porque represento a mi provincia y al mundo, a Cuba entera. Aparte de eso, soy machetera, llevo 30 años cortando caña. Seguir representando el quehacer de la organización desde una mirada diferente, porque procedo del sector de la salud, pero bueno, he enfrentado todo el trabajo que hoy la organización viene llevando a cabo desde nuestra labor comunitaria en la atención a la familia. De esta manera, la ceremonia de condecoraciones devino homenaje a Vilma Espín y a todas las federadas que desde disímiles escenarios en el país demuestran la fortaleza de la mujer y su compromiso con la patria. Avanzamos con otros temas. Lo anunciaba en los titulares el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó lugares de interés económico en el municipio de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. Lo acompañaron el jefe del Departamento de Política de Cuadros del Comité Central, Humberto Camilo Hernández Suárez, y las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del occidental territorio. Por la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en el municipio de Santa Cruz del Norte, inició el presidente cubano el recorrido por la provincia de Mayabeque. El director de la central, Yasnel Torres Asensio, brindó al mandatario y sus acompañantes una detallada actualización del proceso de reparación parcial capitalizable que se lleva a cabo en su unidad número 2, como parte del programa de gobierno para la recuperación del sistema eléctrico nacional. Al respecto, Díaz-Canel insistió en que todas las acciones que se ejecuten tengan la mayor calidad
para que la unidad pueda reiniciar la generación de manera estable y eficiente. Asimismo, el jefe de Estado llamó a las autoridades de la provincia a brindar toda la atención a los trabajadores que participan en el mantenimiento, una tarea de máxima prioridad para el país. Posteriormente, Miguel Díaz-Canel se trasladó hasta el municipio de Jaruco, donde visitó la CPA Amistad Cuba-Cambodia, dedicada principalmente a la producción cañera. Allí apreció cómo la recuperación de tierras ociosas ha permitido alcanzar de manera sostenida rendimientos superiores a los de campañas previas. Usted en los años más malos, con menos combustible y recursos, están teniendo más resultados, han incrementado los rendimientos. Ahora, han aplicado ciencia y innovación, han aplicado el levame, están cultivando, le están dando la cultura que le hace falta a la caña. ¿Por qué los otros no lo han hecho así? ¿Qué es lo que falta para hacerlo así? Porque esto es a base de voluntad, esto no es recurso, esto es voluntad. Y entender el momento en que estamos. Y de los momentos duros salen las soluciones. Siempre fue lo que nos dijo Fidel. El presidente de la cooperativa, Luis Pérez Gil, le explicó que han diversificado su quehacer y hoy también se dedican a los cultivos varios, la producción de carne y leche, carbón vegetal y madera, así como a la prestación de servicios a otras formas productivas. El presidente apreció cómo los ingresos de los 103 trabajadores de la CPA han aumentado sensiblemente, les convocó a seguir arrancando tierras a la maleza y a continuar aumentando los rendimientos, y llamó a replicar esta experiencia en otros colectivos de la agricultura mayabequense. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Ahora quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar el recorrido, lo hacemos por el sitio digital Cuba Sí. Ellos informan: China rechaza sanciones de Estados Unidos contra Cooperación Médica de Cuba. Vamos a ampliar esta información. China reafirmó hoy su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Cooperación Médica Internacional de Cuba y también pidió el fin inmediato del bloqueo económico que Washington mantiene sobre la isla. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, destacó que en los últimos 60 años alrededor de 600.000 profesionales de la salud han sido enviados a más de 60 países, incluidos estados del Caribe. Estas brigadas médicas han brindado atención a más de 230 millones de personas, realizado más de 17 millones de cirugías y salvado la vida de más de 12 millones de pacientes, agregó. Mao Ning subrayó que la cooperación médica cubana desempeña un papel importante en los sistemas de salud de países de América Latina y el Caribe y África, por lo que ha sido bien recibida. La parte china se opone a la diplomacia coercitiva, declaró Mao. Instamos a Estados Unidos a poner fin de inmediato a las sanciones y bloqueos contra Cuba sin importar el pretexto y adoptar acciones que favorezcan la mejora de las relaciones bilaterales y la estabilidad regional. Vamos a pasar a otras informaciones ahora. Seguimos en la red de redes, ahora con Prensa Latina. Cuba recuerda el aniversario 64 de la fundación de la UNIAC. Desde el sitio de Prensa Latina, conocemos que Cuba recuerda el aniversario 64 de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, porque el 22 de agosto del año 1961 fue fundada la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, un espacio de convergencia para la intelectualidad cubana que contribuyó a solidificar la identidad cultural y nacional. Su creación, con el poeta nacional Nicolás Guillén como su presidente, respondió además al objetivo de preservar el proyecto de justicia social e independencia nacional. Entre los propósitos de la UNIAC está estimular, proteger y defender la creación. Ella impulsa a través de varias formas de promoción, tanto en Cuba como en el exterior,
el desarrollo cultural de quienes la integran. Y concluimos el recorrido en el sitio web de la Agencia Cubana de Noticias. Vamos a buscar la información. Ellos publican acerca del telefilme Corazón Blanco, protagonizado por Marelis Álvarez y Raúl López, quienes son pareja en el largometraje y en la vida real convocó a la reflexión en el cine de Yara del Vedado capitalino. Llevar a la reflexión sobre una de las problemáticas que aquejan a la sociedad actual es el objetivo principal de esta puesta en escena, cuyo estreno en televisión tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 2 de la tarde, es decir, mañana, en la popular revista juvenil producida por el canal Cubavisión, Una calle, mil caminos. Este audiovisual se convirtió en el espacio y escenario propicio para trabajar y compartir con un elenco de primera categoría formado por los excelentes actores. Con esta información cerramos el recorrido por las páginas condominio.cu. Usted manténgase en sintonía con nosotros, hacemos una segunda pausa. Ya regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Ya volvemos de la pausa con más noticias. Mientras el imperio estadounidense no desiste en sus planes guerreristas, las naciones del ALBA TCP avanzan por el camino de la integración y la cooperación. La primera ruta marítima de esta alianza que surca el Mar Caribe es una de las acciones impulsadas en la región. Los detalles en el siguiente reporte de nuestra enviada especial a Venezuela. Desde Venezuela se abrió una nueva ruta para el comercio justo, complementario y de solidaridad hacia la región de las Américas. El puerto de La Guaira volvió a ser el epicentro de otro hito sobre la hermandad de nuestros pueblos tras el inicio de un periplo de cooperación que llegará a varios puertos de los Estados miembros del ALBA TCP y de otras naciones del continente. Esto inicia la ruta del ALBA, o sea, habrá muchos más viajes del ALBA en la misma medida que se vaya generando una mayor interacción económica entre nuestros países. Ya entre Cuba y Venezuela hay un nivel de interacción muy grande y normalmente hay una cantidad de carga que se transporta cada mes y tendremos ahora como un complemento importante los servicios precisamente de esta ruta marítima del ALBA. Y además llega en un momento altamente simbólico, mientras que otros pretenden enviar buques, barcos militares para amenazar, para intimidar al resto de los países. Nosotros, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, también enviamos barcos, pero para llevar soluciones, para llevar alegrías, para llevar esperanza. Que este barco llegue a los puertos de esos pueblos soberanos para llevar alimentos, para llevar fertilizantes, para llevar todo aquello que producimos de manera soberana, y es un mensaje político muy importante de los pueblos del sur al norte. De La Guaira a puertos latinoamericanos, el buque del ALBA surcará el Mar Caribe con el propósito de que prevalezca la unión y soberanía de nuestros pueblos. Con esta información ya llegamos al final de Noticias.cu. Recuerde que también puede seguirnos en las páginas de Facebook, X y YouTube como Cubavisión Internacional. Ahí podrá encontrar más informaciones. Voy a dejarlos ahora con Zona Deportiva porque Arián Alejandro y también Orlando González les estará ofreciendo más informaciones del acontecer deportivo aquí en Cubavisión Internacional. Saludos, bienvenidos a Zona Deportiva. Hoy, como se ha hecho costumbre en los últimos días, hablar sobre los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Para ello, ya le doy los buenos días y la bienvenida a mi colega y amigo Arián Alejandro. Buenos días, Arián. Saludos, Orlando. Un placer compartir contigo nuevamente, con el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Es la penúltima jornada de análisis, la última la tendremos el próximo lunes para hacer un resumen final de la delegación cubana
Y bueno, tendremos ya, vamos a hacer el adelanto, martes y miércoles, análisis de béisbol y voleibol que se están jugando los mundiales de femenino y el sub-21 entre los hombres. Por cierto, como comercial y rápidamente, para no salirnos de los Juegos Panamericanos Junior, cayó Cuba en ambos torneos en la jornada de hoy, ante Bélgica en el caso del femenino 3-0 y 3-1, 3-2, sí, en tiebreak, con República Checa. Correcto. Vamos entonces a los Panamericanos Junior, donde la jornada de este juego, Orlando, fue la más fructífera en cuanto a medallas de oro. 5 títulos para nuestra delegación. Impresionante. Vamos a estar repasando todo lo acontecido. Quizás comenzamos por el atletismo, que ha sido el deporte además que ha dado a la delegación cubana con esas 6 coronas, más otras medallas, pero bueno, 6 títulos. Está a 3 de igualar lo hecho en cuanto a metales dorados en 2021, que fueron 9 oros, 6 plata y 3 bronces del atletismo cubano. Y la verdad que ratificando sobre todo, Orlando, en el triple salto. Lisay González, 13.95, no es solo la marca, porque además recuerden que esto es categoría sub-23, incluso hay atletas que ni siquiera llegan a 21, 22 años, hay algunos que están por debajo de 20 años. Cuba de hecho llevó una delegación con promedio de 18 años de edad. Eso da la medida de la juventud no solo de Cuba, sino en sentido general del resto de la... Son unos juegos para jóvenes, es decir, lo dice su nombre, Panamericanos Junior. Correcto. Pero nuestra delegación como que ha tenido que apurar algunas figuras dentro del ciclo natural que tienen todas las naciones en las futuras generaciones. Pero me quedaba con el caso de Lisay González, Orlando, porque hoy el triple salto vive, es una escuela. La escuela cubana de triple está claro que existe en el masculino y en el femenino. Pero lo de Lisay González es un poco siguiendo ya la estela de una gran Leyanis Pérez, también Levamis Povea, que tenemos ya figuras de renombre mundial. Bueno, Leyanis es una de las favoritas a coger oro en el Campeonato del Mundo, que será ahora en el mes de septiembre. De hecho, tenía cartel de favorita ya dentro de los Juegos Olímpicos. Correcto. De París. Quizás su deuda en su trayecto deportivo, porque en el resto de los eventos siempre ha cumplido con las expectativas. Y bueno, creo que Lisay González un poco que también da a entender el porqué de la buena salud del triple salto en nuestro país y bueno, también la buena noticia de la medalla de oro en el salto alto, con Diosber Hernández, que bueno, oro y bronce también, por cierto, en el triple. Y que esta medalla dentro del salto alto no llevaba pronóstico precisamente de oro, de título, es decir, que esto es bueno también cuando esas gratas sorpresas pues suman al medallero de nuestra delegación. Correcto, no llevaba pronóstico y si te me hace recordar lo de Sayas en el 2019, en Lima, que nadie tenía en cuenta a Luis Enrique Sayas, apareció con el título panamericano. Ya hablamos del de mayores. Sí, hablamos del de mayores, por supuesto. Esto suele ocurrir, pero bueno, de manera general el atletismo con muy buena actuación y en sentido general quizás nos quedamos un poquito con la deuda de los relevos, pero hay que ver la conformación de los mismos, que eran atletas incluso de 400 con valla, estamos hablando de relevos cortos y corriendo atletas de 400 con valla, de 400 metros, en fin. Pero bueno, bien por el atletismo cubano, que ha sido la nota positiva o la nota más positiva de la delegación. Muy bien por el atletismo y lo decíamos que desde el comienzo, es decir, precompetencia, se sabía que iba a ser el que más aportara junto con la lucha a nuestra delegación. Pero otro que aportó y que tuvo una buena actuación para Cuba en una provechosa jornada competitiva, como decíamos este jueves en los Panamericanos Junior, fue la alegría que le generó a nuestro país el pesista Emanuel de la Rosa, quien ofreció consideraciones al periodista Boris Luis Leiva. Veámoslo. Bueno, la competencia transitó muy leve, no hubo presión, un poco confiado. Bueno, lo intenté, pero no salió, me descoordiné en el J y lo fallé. No hubo presión porque nunca uno se puede confiar de lo que pasa. ¿La preparación? La preparación marchó muy bien, excelente, todo muy bien. Sí, los entrenadores nos enseñan mucho más cada día y siempre nos están apoyando. Bueno, la estrategia fue, ya debido a la competencia, que el argentino terminó con 130 de arranque. Bueno, nosotros comenzamos con 130 de arranque. Hicimos después la segunda prueba 135 y 140. Marcas personales que él había hecho en el Panamericano de La Habana. Pero bueno, en este caso teníamos que conservar al atleta y el objetivo principal, que era alcanzar la medalla de oro. Y en el envión hicimos el mismo trabajo. Hicimos 160
Ya ahí con el total, nosotros ya teníamos 10 kilogramos de diferencia del argentino, que era el segundo lugar, y bueno, ya después nos fuimos a igualar la marca personal y después con 180 kilogramos para mejorar la marca personal de él, que es de 170 kilogramos, fuimos a 180 y vimos que tenía posibilidades, lo falló por la fijación del peso en el envión, pero bueno, vimos que estaba en muy buena forma deportiva. Siempre halagüeñas estas destacadas actuaciones y en un deporte que le ha generado alegrías a nuestro país como es el levantamiento de pesas, donde María Félix, la cienfuegera María Félix Arrías, ya tiene nivel mundial y es bien joven también. Es campeona del mundo juvenil, como tú decías, y cuarta mundial. Y este año quiere mejorar su resultado en el Mundial de octubre. Así que bien por las pesas, que incluso hace muy pocos minutos tuve la oportunidad de conversar rápidamente con Barcelán, presidente de la federación, y ya estaba feliz porque se había superado lo hecho en Cali Valle, donde solo se obtuvo una plata y ahora ya al menos un oro y un bronce. Por cierto, las pesas, que ha sido de esos deportes donde las mujeres también, aunque no han tenido medalla en estos Juegos Panamericanos Junior, Orlando, pero ya tú mencionabas el caso de María Félix Arrías, Ludia Montero en Tokio, el 6º lugar olímpico. Estamos hablando de que las mujeres hoy también con resultados importantes, siendo una disciplina que llegó tarde a nuestro país, como llegó tarde la que vamos a hablar en breve, que es la lucha. Y bueno, Manuel Rosales, que ganó realmente con mucha comodidad, se vio muy por encima del resto de los rivales. Sí, se veía que tenía para más, incluso dentro de la competencia, para mejorar esa marca. Correcto. Con la que finalizó dentro de la competencia. Y tocabas un tema interesante, y es el hecho del sector femenino dentro de las pesas, que ahora mismo creo que va un paso por delante dentro de las pesas cubanas. Exacto. Y es bien importante ya pensando de cara al futuro en los Panamericanos de mayores, porque Colombia es de los países que va a estar compitiendo con Cuba dentro del medallero y es potencia dentro de esta disciplina que, por cierto, en el sector femenino estuvo asesorado en sus inicios dentro de Colombia por entrenadores cubanos. Pienso en el caso del desaparecido físicamente Madrigal. Eso suele ocurrir, amigo mío. Que fue de los buenos. Eso suele ocurrir en muchas de estas naciones que hoy compiten de tú a tú o que superan a Cuba. Su base es con entrenadores cubanos. Eso yo creo que no nos podemos llevar a engaño. Bueno, lo de Colombia, Dominicana, Ecuador son naciones con mucha potencialidad en las pesas femeninas, hablando, o para el sector femenino, y Cuba, que repito, también ha crecido muchísimo. Y tocabas el tema de la lucha. Y esos dos títulos, pues ya empezaron las alegrías de este deporte, que junto con el atletismo, lo hemos dicho hasta el cansancio, deben ser el motor, o serán el motor, sin duda, de la delegación cubana. Las féminas se fueron de 4-4, amigo mío. No todas de oro, pero 4 representantes, 4 medallas. Yo creo que hoy la lucha femenina también, que llegó tarde, es decir, las pesas llegaron tarde, la lucha femenina también llegó tarde. El boxeo. El boxeo llegó extremadamente tarde. Ya lo de tarde que se queda corto. El boxeo llegó extremadamente tarde. Pero la lucha que también ya con resultados mundiales juveniles, sub-23, de mayores, con 2 medallistas olímpicas en 2024, Yusneli Guzmán y Milaimis de la Caridad Marín, y ahora, bueno, Yaneli Sainz, Ben Cosme, que había sido plata en 2021, ahora se lleva el oro. Sainz vuelve a repetir, repito, de 4-4, muy bien por la lucha femenina. No, y que la lucha femenina, Arián, es un deporte que ha ido creciendo. Ya en París obtuvimos nuestras primeras medallas ya a nivel olímpico. Sí. 2 plata y bronce, pero además súmele que ahora hay atletas que ya se dedican especialmente a la lucha femenina, porque al principio algunas venían de otros deportes, judo, de otras disciplinas, ahora ya practican lucha. Y yo creo que ese es el gran mérito, más todos los premios que vamos teniendo. Así que muy bien por la lucha femenina. Hoy se está desarrollando la lucha libre masculina, donde, bueno, también se espera que Cuba saque varias medallas. La lucha de manera general no va a llegar a los 9 títulos de 2021, eso está claro, y ya lo habíamos anunciado. Pero bueno, como decía Orlando, va a ser de esas disciplinas que igual tiene todo para junto al atletismo convertirse en las grandes disciplinas que impulsen a la delegación de nuestro país. Y en cuanto a esta disciplina dentro de la rama femenina, yo creo que poco a poco tendrá un nivel, digamos, quizás compararla con la Greco, sería un poco... Pero no está lejos. Lanzar falsas expectativas, ¿no? Pero ya pensando en un futuro más inmediato. Pero sí de alcanzar, incluso hasta de superar a la libre. A la libre, no, es que hecho, para mí la supera ya. Y en el caso de la Greco, recuerde que ya no vamos a tener a Mijaín López,
y aunque seguimos teniendo figuras de renombre, yo le diría que la lucha femenina, por donde van los tiros, para Los Ángeles va a ser muy importante cara a los Juegos Olímpicos en 2028. Repetimos, tenemos a una Milagros Marín, que ya es bronce en París y que para mí es una de las luchadoras más importantes, probablemente en la categoría más difícil, que son los 76 kilogramos, la más competitiva. Así que nada, amigo mío, bien por la lucha femenina, y que es el deporte, la lucha en sentido general, que terminará también dando alegría junto con el atletismo, que le quedan todavía medallas, 110 con vallas a la final hoy. Exacto. Así que nada. De paso tenemos ya el avance para lo que puede suceder hoy final de 110 metros con valla, entre otras, pero ojo con esa final que hay posibilidad. Otra de las especialidades donde Cuba tiene historia, incluso tuvo dos campeones olímpicos y un recordista mundial. Correcto, así mismo es. El caso de Iron Robles, ¿eh? Sí, de Iron Robles y bueno, Aniel García con oro y bronce. Oro y bronce, el bronce 2004 no se lo esperaba casi nadie. Sí, yo creo que ese se disfrutó más en nuestro, o tanto, no vamos a decir que más, porque siempre un oro olímpico es lo máximo, así mismo. Pero se disfrutó. Así mismo es, amigo mío. Bueno, Arián, como es costumbre, ya. Usted sabe que las conversaciones con usted, cuando se habla de buen deporte, es rápido. Buen fin de semana. Usted y yo nos vemos el miércoles para hablar de voleibol. Exactamente. Bueno, amigos, y así ponemos el punto final a esta emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Muchísimas gracias por su sintonía.